Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad les voy a estar comentando los temas relacionados al laboratorio de metodología de la investigación científica que son requeridos que ustedes conozcan para poder asistir a la clase de la semana que viene, el miércoles 6 de marzo. Para comenzar, vamos a hablar un poquito de lo que es el proyecto de una investigación. En realidad, nosotros en nuestra materia le llamamos el protocolo de investigación, que constituye una versión escrita del plan de estudio. Esta versión escrita tiene funciones que son muy importantes para el investigador, puesto que le ayuda a organizarse en su estudio y que este estudio sea lógico, que le sea más eficiente y que pueda enfocarse mejor en lo que va a realizar. Además, es importante que esta versión escrita exista para solicitar cualquier tipo de ayuda económica, llámese financiamiento de la investigación. Bien, los elementos principales de este protocolo son, por un lado, para la fase conceptual del mismo, son la pregunta a investigar, que incluye a los objetivos que el investigador se plantea sobre ese estudio. También tenemos que considerar la significación y todos los conocimientos previos que se tienen. Entonces siempre va a haber una pequeña introducción o marco teórico en el cual vamos a describir nosotros esos conocimientos previos, además de justificar por qué es importante o por qué creemos importante realizar ese estudio. Y vamos a describir también las variables. Entonces eso viene a ser la fase conceptual de lo que vendría a ser la elaboración del protocolo. Después tenemos la fase de planificación. Incluye todo lo que está destinado al marco temporal, a los individuos que van a participar del estudio, cuál es el diseño que se va a utilizar en esa investigación, qué criterios se van a tener en cuenta para seleccionar a los individuos que participarán del estudio y también cómo se va a tomar esa población, cuál va a ser el diseño del muestreo que se va a utilizar. También se tienen que quedar bien asentadas las cuestiones estadísticas y, si cabe el caso, plantear una hipótesis y estimar el tamaño de muestra. Todos estos temas son lo que vamos a estar viendo durante el transcurso del semestre. Ustedes van a estar viendo la parte teórica de esto en la teoría y nosotros vamos a estar distinguiendo parte por parte en el laboratorio y escribiendo un protocolo completo. La primera parte se refiere a la pregunta a investigar. La pregunta a investigar está muy relacionada con el objetivo del estudio y es el problema que el investigador quiere resolver. También tenemos que considerar, como dijimos hace rato, tenemos que saber el por qué estamos queriendo realizar ese estudio, cuál es la significación, la importancia que le vamos a aportar nosotros a los conocimientos previos. Entonces, este apartado sitúa el estudio propuesto en su contexto y explica la razón de ser. Y tiene en cuenta qué se sabe acerca del tema y qué nosotros vamos a aportar acerca de lo que ya se sabe. El diseño, como veremos más adelante, implica saber cómo vamos a llevar a cabo ese estudio. Y es un asunto bastante complejo, tenemos que tomar varias decisiones y existen varios tipos de diseño, como vemos aquí, de acuerdo a diferentes criterios de clasificación. Podemos tener, teniendo en cuenta los mismos que podemos tener observacional o experimental, transversal o longitudinal, retrospectivo, prospectivo, descriptivos o analíticos. Ya iremos viendo en el desarrollo del programa cada tipo y entendiendo a qué se refiere cada uno. También es importante que ustedes ya sepan que no existe un enfoque que siempre sea el preferible a los demás. Entonces, para cada cuestión que ustedes tengan a investigar, ustedes tienen que ver cuál va a ser el diseño que va a ser más eficaz para poder
dar respuesta a esa pregunta que ustedes están planteando. Los sujetos de estudio implican que ustedes seleccionen cuáles son los individuos que van a participar de su estudio. Entonces ahí ustedes van a tener que ver ciertos criterios de inclusión, ciertos criterios de exclusión que vamos a estar estudiando también más adelante. Luego tenemos las variables. Las variables son las características de los individuos estudiados. Las cuestiones estadísticas viene a ser la planificación del modo en que el investigador va a manejar y va a analizar todos los datos que obtenga a partir del estudio que realice. Entonces, uno ya tiene que decir en la planificación, en ese protocolo, ya tiene que contar cómo va a manejar esos datos que va a obtener a través de todo lo que se está proponiendo realizar. La hipótesis. La hipótesis viene a ser una versión de la pregunta que se investiga, que tiene como objetivo proporcionar la base para comparar la significación estadística de los resultados. En esta instancia todavía les va a ser un poco complicado a ustedes entender esta terminología, pero la mencionamos nada más para que ustedes se vayan familiarizando con este vocabulario y ya iremos viendo en su momento. El tamaño muestral implica estimar el número de individuos necesarios para observar de forma constante la diferencia de los resultados que se espera encontrar entre los grupos estudiados. Entonces, es cómo vamos a obtener esos individuos, la manera en que vamos a llegar a tomar esa muestra del universo completo, porque hay que saber que uno no puede estudiar el universo, sino que tiene que tomar una porción de ese universo para realizar ese estudio, y que esa porción del universo tiene que ser significativa para que yo el resultado que obtenga de mi estudio pueda extrapolarlo a todo el resto de la población. Y la secuencia de una investigación implica primero elegir la pregunta que voy a investigar, luego escribo un protocolo con todas las partes que ya les estuve mencionando recién. Posteriormente yo puedo hacer una comprobación previa, puedo revisar ese protocolo, puedo hacer una prueba piloto chiquitita para ver qué tal me va con todo lo que yo escribí, y luego realizo el estudio en sí, ¿sí? Es importante que ustedes sepan que para poder llegar a esta fase de realización del estudio, ese protocolo tiene que estar aprobado. Aquí en la facultad debe ser aprobado por un comité de ética. Generalmente cuando trabajamos con estudios en los que participan seres humanos, entonces hay que tener en cuenta ciertas cuestiones éticas y ahí recién podemos realizar el estudio. Luego de realizar el estudio nosotros obtenemos los resultados y esos datos obtenidos se deben analizar según los paquetes o la forma estadística que ya hemos escrito nosotros en nuestro protocolo. Posteriormente lo que hacemos es, cuando tenemos todos los resultados, nosotros tenemos que difundir o comunicar esas conclusiones o esos resultados. No es que tiene que quedarse el investigador con los resultados, sino que tiene que darlo a conocer para dar un aporte al conocimiento global ya. Entonces, la estructura del protocolo el protocolo de investigación sería lo que tenemos en esta parte de la diapositiva. Tenemos una introducción, la metodología, donde estaban toda la parte del diseño, los individuos, el muestreo, las variables. Finalmente tenemos la bibliografía, y todo eso tenemos que escribirlo como para tener bien delimitada la planificación de mi trabajo. Una vez que yo realicé mi estudio, como dijimos que era lo que finalmente tengo que hacer, tengo que comunicar mis resultados. De ahí es donde surge el artículo científico, y el artículo científico es la manera de comunicar los resultados de una investigación. Entonces, cuando ustedes tienen en su mano un paper o un artículo científico, además de tener la introducción, la metodología y la bibliografía, que eran partes que podemos verificar que tiene un protocolo, tenemos también los resultados y la discusión y conclusión que escribimos ya después de haber realizado el estudio. Entonces, para que ustedes entiendan cuál es la diferencia entre lo que es el protocolo de investigación y el artículo científico, que suele ser
un poquito el problema que se suele plantear para que los estudiantes lo manejen mejor. Bueno, espero que hayan entendido esta parte introductoria de la clase y que les sea útil. Y por ahora nos despedimos y espero que cualquier consulta la hagan en la clase. Muchas gracias.